Bueno, es importante eso porque algunos han especulado bastante sobre el tema de una posible participación de agentes de los Estados Unidos en territorio mexicano para llevarse al Mayo Zambada, y lo que plantea el fiscal es que hasta ahora no tienen elementos para sostener eso. Hay que destacar, por otra parte, que si a uno lo detienen, sea delincuente o no, en el extranjero, pues tiene derecho a que eh, tenga una asistencia de su país. En el caso de Ismael El Mayo Zambada, está pidiendo asistencia consular, pero es la Convención de Viena, lo que explica el fiscal Alejandro Gertz Manero, que el Mayo tiene derecho a que se aplique esa convención y que además no es algo optativo para el gobierno de México. El gobierno de México está obligado, siendo parte de la Convención de Viena, de darle asistencia al Mayo Zambada. Vamos a escuchar. Prácticamente todos los países en el mundo están sujetos a la Convención de Viena, que establece, entre otros elementos fundamentales, el hecho de que el ciudadano de un país que ha sido acusado o que lleva un juicio en otro país tiene el derecho a que las autoridades de su país lo acompañen y coadyuven en la investigación y en el desarrollo de ese procedimiento. Esa es la Convención de Viena, se ha aplicado en forma permanente. Este no es un caso de excepción ni para bien ni para mal, es exactamente lo mismo. Así que lo que esa solicitud está haciendo es refiriendo a hechos que son técnicamente y jurídicamente clarísimos y que no están en duda. Probablemente para la inmensa mayoría de las personas, pues tenemos que darles la explicación de lo que es la Convención de Viena, que es un tratado multilateral en el cual todos los países signantes tienen esa obligación, y esa persona, como tantas otras personas en los Estados Unidos que cometen delitos, siempre tienen el acompañamiento de los consulados. Es una obligación, no es algo excepcional, pero yo creo que vale la pena darlo a conocer. Oigan, y brincos dieran en la oposición, ¿no? Porque dice Pedro Ferriz de Con que ahora sí viene el colapso de Morena y que además el Mayo Zambada supuestamente va a dar información para que termine en prisión el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ni que fuera Felipe Calderón. Hay que recordar que si tuvo un gran abogado, y eso también lo subí en un video en TikTok y en YouTube. A ver, lo que planteo claramente es si alguien tuvo un gran abogado fue García Luna. ¿Y quién fue el gran abogado de García Luna? Felipe Calderón, durante todo el sexenio en el cual el presidente era su jefe, Felipe Calderón, aunque Nicolás Sarkozy, expresidente francés, en sus memorias, ¿recuerdan? Escribió un libro de memorias, Sarkozy, y ahí planteó que realmente cuando conoció a García Luna y a Calderón, parecía que el que realmente mandaba era García Luna y no Felipe Calderón. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que Felipe Calderón fue un gran abogado de Genaro García Luna. Cada que iban a decirle a Felipe Calderón, cada que había policías que se le acercaban, ya fuera en Los Pinos o en cualquier otra parte, y le decían que Genaro García Luna estaba pues en muy malos pasos, pactando con los criminales, Felipe Calderón hacía como que la Virgen le hablaba, miraba para otro lado, se hizo pato, ¿no? A propósito de una entrevista que él le dio ¿a quién? Bueno, a Jordi Rosado, y en su momento a Adela Micha también le dio una entrevista, pero él dijo, no, yo nunca me hice pato frente a la delincuencia. Bueno, se hizo pato frente a García Luna, que es la delincuencia organizada, o fue la delincuencia organizada en este país. Hay que recordar que Felipe Calderón defendió al ingeniero García Luna. Durante todo el sexenio lo mantuvo, sus 6 años. O sea, no le dio descanso a García Luna. Entonces fue un gran abogado. Lo defendió a capa y espada. De hecho, por ahí tenemos la imagen, a ver si la recuperamos, de el propio Calderón condecorando a Luis Cárdenas Palomino, claro, de la mano de García Luna, ¿no? ¿Quién era Cárdenas Palomino? El brazo derecho de García Luna. ¿Y quién era García Luna? El brazo derecho de Felipe Calderón. Ahí sí que los tres bien contentos, Calderón poniéndole una medalla a propósito de condecoraciones y de reconocimientos, pues ahí está la medallota que le pusieron
a Luis Cárdenas Palomino, hoy recluido en un penal de máxima seguridad por secuestro. Pero bueno, siempre es importante recordar, porque ahora los panistas se dan sus golpes de pecho y tenemos a igualmente Jorge Romero, presidente del PAN, diciendo que Morena está sacando veladoras para que el Mayo no hable, para que no cante. Por favor, o sea, los panistas deberían de ser menos cínicos, ¿no? Cuando menos estar callados. Si su secretario de seguridad era un narcopolicía, esto que está probado, ya fue sentenciado en los Estados Unidos, ahora resulta que ellos están dando lecciones de moral, pero además no hay algo probado de que el Mayo Zambada estuviera vinculado con el gobierno de la 4T, que haya recibido apoyo y que en su caso él hubiera pagado a alguien, algún secretario de la 4T o algún político relevante. No hay nada de eso probado. Y sí está probado que García Luna recibió cañonazos en efectivo del cártel de Sinaloa. Pero vamos a escuchar a Jorge Romero, presidente del PAN, que además él ha sido bastante cuestionado por el tema de los desarrollos inmobiliarios irregulares en la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Rápidamente les platicamos para quienes estén en otras partes y no conozcan el caso de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Pues ha sido un bastión panista. ¿Y quién ha sido el jefe político? Jorge Romero. Y en donde empezaron a hacer edificios. Además es una alcaldía bastante pequeña, pero concentraron muchos edificios. Y había usos de suelo para solamente hacer 2 o 3 pisos, ¿no? De un edificio. ¿Y qué hicieron estos dirigentes panistas corruptos? Aliarse con las inmobiliarias, decirles no te preocupes, tu permiso es para 2 pisos, aviéntate 5. Ah, pero pues ahí en el penthouse me lo regalas, ¿no? Porque yo te dejé que te llevaras gratis 2 pisos más, entonces dame el penthouse. Y así fueron acumulando departamentos los señalados funcionarios panistas. Hay varios que ya confesaron, incluso, que ya cantaron y ya dijeron, no, pues sí, a mí me tocó este depa o estos depas y ya lo fueron regresando. Algunos están en prisión, pero bueno, Jorge Romero se salvó, es el jefe político de esa camarilla, incluso ya es presidente nacional del PAN y se da sus golpes de pecho y dice que tiene autoridad moral, pero vamos a escuchar lo que señala sobre el tema del Mayo Zambada. Son ridículos, o sea, empiezo diciéndoles esa palabra, ridículo. Mira, se ven cada vez más acorralados. No solamente es hablar de un abogado, Azucena, o sea, es la suma de todo, de absolutamente todo. En un contexto internacional en donde quien acaba de asumir la presidencia en Estados Unidos lo dijo, tal cual, en una declaración. Hay vínculos entre el crimen organizado y el gobierno desde hace 6 años en México. Una muestra evidentemente es que haya una persona que lo ve sonriendo con quien hoy es la presidenta de México, que un gobierno de Morena en Tamaulipas le dijo, por favor asesórame. Y de todos modos dicen que se echan para atrás y según ellos su justificación es que la invitó una diputada panista, que evidentemente es falso, ya salió a aclararlo. Mira, yo como siempre lo he dicho, ojalá y le pongan mucha atención todos esos que con un, yo lo digo, Genaro García Luna han salido a decir todo lo que han salido a decir. Ojalá y de verdad yo no sé cuántas veladoras tengan prendidas, porque el día de mañana, si aquí el señor les cumple su ultimátum, el Mayo Zambada, todo lo que va a salir a Azucena, de verdad te lo digo, esta mesa va a estar repleta de personas diciendo todo lo que se tengan que decir y a ver quién de ellos va a ser el valiente que venga aquí a defender lo que ellos saben que es indefendible. Y saben que esto es un reloj de arena, Esto ya es cuestión de tiempo, no es de si va a pasar o no. Ustedes saben que es cuestión de tiempo y a ver qué nos dicen ustedes, los de la autoridad moral. Hay que destacar que la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha llamado a Jorge Romero como el jefe del cártel inmobiliario y lo conoce bien porque Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno en la Ciudad de México y se dio cuenta precisamente del modus operandi, de lo que estaba pasando en la alcaldía Benito Juárez. Y hubo denuncias, hubo investigaciones de la fiscalía e insisto, hay varios funcionarios tras las rejas, incluso un exdelegado, Christian von Roerich, está en prisión, ¿no? Que estaba bajo el mando político de Jorge Romero, insisto, el líder moral
de todos esos panistas que cometieron irregularidades, particularmente en esa alcaldía, de las que conocemos, ¿no? Pero bueno, la siguiente pregunta lógica que tendremos que hacer es, ¿la 4T está protegiendo al Mayo Zambada? Porque hablan, ¿no?, de estos presuntos nexos del abogado del Mayo, y también dicen por ahí, no, lo que pasa es que López Obrador, ¿quiénes dicen? Los de la oposición, López Obrador iba a Sinaloa, y uno dice, pues ni modo que no fuera a Sinaloa, iba a todas las entidades de la República Mexicana, y con más ganas iba a Sinaloa. López Obrador, porque decía, tenemos que competir frente al narco, el Estado debe darle oportunidades a los jóvenes, no se deben dejar enganchar por grupos criminales. Nosotros necesitamos darles becas a los jóvenes, que no caigan en manos de estos grupos delincuenciales, eso no termina bien. Entonces el presidente siempre tuvo esta disposición de estar cercano de todas las comunidades. Y sí, fue a Badiraguato y fue a todas. Dijo, no hay que estigmatizar y hay que rescatar a las juventudes.